Curso Higiene y Seguridad Alimentaria, Manipulación de Alimentos y Alérgenos Alimentarios. Hola, soy Jaume Tarí, experto en seguridad alimentaria. En este vídeo vamos a ver la parte 7 del curso. Esta parte trata sobre la limpieza, desinfección, desinsectación y derratización de los locales. Empezando por las tareas de limpieza y desinfección, tenemos que tener en cuenta que un buen procedimiento de limpieza ha de incluir las siguientes fases. En primer lugar, deberemos hacer una prelimpieza, que consiste en eliminar la suciedad grosera de los utensilios, las superficies o los equipos que estemos limpiando. En el caso de los locales, pues por ejemplo, para los suelos, una prelimpieza sería un barrido. Debemos tener en cuenta que no podemos barrer al mismo tiempo que estemos elaborando alimentos. Deberíamos aspirar o limpiar en húmedo, mientras tanto. Después de esa prelimpieza, deberemos hacer una limpieza principal, en la que sí que usaremos agua y detergentes que diluyan la suciedad y así ayuden a arrastrarla. Una vez hemos aplicado el detergente, con ayuda de las manos, de un estropajo, de una bayeta o bien de un mocho, el siguiente paso será el enjuagado de esos productos. Enjuagaremos con agua abundante. En caso de desinfectar las superficies, el siguiente paso será la desinfección. Tanto si usamos desinfectantes tradicionales como por ejemplo la lejía, o bien si utilizamos otro tipo de desinfectantes, como los amonios o los alcoholes. Hay que tener en cuenta que después de las tareas de desinfección siempre tenemos que volver a aclarar para no dejar restos del producto. Por ejemplo, si desinfectamos una mesa entre un cliente y otro, deberemos aclararla para no dejar restos del desinfectante. Lo mismo con una tabla o bien con un utensilio. Tras el aclarado, es importante secar. Podemos secar los objetos simplemente escurriéndolos y dejándolos al aire, o bien la mejor opción sería secarlos con papel de un solo uso. Bien, a la hora de llevar a cabo las tareas de limpieza nos podemos plantear las siguientes dudas. ¿Qué debo limpiar? ¿A quién le toca? ¿No? Porque al final la instalación de un restaurante o de cualquier otra empresa alimentaria, de una planta de almacenado o bien de un obrador, son grandes y en las que intervienen más de una persona normalmente. ¿Cuándo tocaría limpiarlo? ¿Y cómo voy a limpiar? Para que todo el mundo en la empresa tenga claras las respuestas a estas preguntas, debemos implantar planes de limpieza y desinfección. Para desarrollar estos planes vamos a ir resolviendo cada una de esas preguntas para cada uno de los locales, de los equipos o de los utensilios que utilicemos en el establecimiento. Aquí tenemos un ejemplo con una campana extractora. A la pregunta ¿qué vamos a limpiar? Ya lo hemos contestado, la campana extractora de humos. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? En este ejemplo, semanalmente. ¿Quién va a ser el responsable? En este caso, el personal de cocina. ¿Y cómo? Pues vamos a detallar el procedimiento de la limpieza. En primer lugar, habrá que desmontar el equipo, quitar los filtros, retirar la suciedad que se pueda eliminar, aplicar el desengrasante diluido en agua y frotar y eliminar todos los restos grasos. Por último, será necesario aclarar los restos del desengrasante y finalmente secarlo al aire. Estas preguntas nos las vamos a plantear, como hemos dicho, para cada una de las tareas de limpieza. Por ejemplo, una tabla de corte, pues la vamos a limpiar diariamente y tras cada uso. ¿Quién la va a limpiar? Pues de nuevo, si es una tabla que utilicemos en cocina, el personal de cocina. Si es una tabla que utilicemos en un obrador, pues
el personal del obrador, o si es de barra, pues el personal de barra. ¿Y cómo? Pues retirando las migas o la suciedad que tenga acumulada, lavándola y desinfectándola, o bien lavándola en el lavavajillas, donde la desinfección, como veremos, ocurrirá por medio del calor. Una vez hemos contestado a estas preguntas para todas las instalaciones, equipos y utensilios, habremos completado nuestro plan de limpieza. También es importante que tengamos en cuenta las pautas de uso de cada uno de los productos, puesto que en ocasiones hay que diluirlos y así aprovecharlos mejor, pero no diluirlos demasiado y, por tanto, podrían perder eficacia. En cuanto a la desinfección, tenemos que tener en cuenta que por desinfección entendemos la eliminación de los microorganismos de las superficies donde puedan estar. Y la podemos conseguir de dos formas. Por un lado, por uso de las temperaturas. En los lavavajillas, al final del ciclo, se llega a altas temperaturas, por encima de los 80 grados, durante unos minutos, lo cual elimina los gérmenes de esos utensilios o de la vajilla. También podemos desinfectar usando productos desinfectantes. Aquí tenemos como ejemplo la lejía o bien un desinfectante con base de alcohol. Hay que tener en cuenta que esos productos desinfectantes hay que almacenarlos siempre en un sitio específico. En el mejor de los casos, en un almacén específico o, si no disponemos de ellos, en un armario exclusivo para los productos de limpieza, siempre alejados de los alimentos. Bien, vamos a ver la limpieza de equipos y utensilios. En el caso de una cocina, tendremos que, en primer lugar, evitar los derrames de líquidos, para así evitar que se ensucie el equipo. Tendremos que limpiar diariamente los quemadores, que es la zona que más suciedad va a acumular. Y además, cada cierto tiempo, frotar la suciedad adherida a las superficies o a los rebordes del equipo. En el caso de los hornos, también es importante mantener una limpieza en los mismos. Y la frecuencia de limpieza en este caso va a depender del uso que le demos al horno. En caso de hornos que solo utilicemos para cocer masas, por ejemplo pan, que no contienen grasas, pues la frecuencia de limpieza va a ser larga, puesto que no hay una elevada acumulación de suciedad, tal vez cada semana. En el caso de hornos, como el ejemplo de la foto, que utilicemos para hacer guisos o estofados, en los que sí que hay grasas y hay salpicaduras dentro del horno, pues tendremos que limpiarnos con más frecuencia a diario. Limpiaremos las salpicaduras, los líquidos derramados, a ser posible antes de que se sequen y se queden pegados. Por tanto, la limpieza será más costosa. Hay productos de limpieza específicos para hornos. Pasamos a detallar ejemplos de limpieza de equipos de pequeño tamaño. Tenemos por aquí, en el lado derecho, una cortadora de fiambres. La limpieza de estos tipos de equipos, que tienen múltiples piezas, suele ser bastante complicada, puesto que debemos desmontarlas con cuidado. En estos casos tienen cuchillas, con cuidado de no cortarnos, y así poder limpiar tanto las superficies que se ven a simple vista como las superficies que quedan escondidas. En caso de que no limpiemos en el disco de corte por la parte de dentro, se queda, en ese ejemplo, pues quedarán restos de comida acumulados que con el tiempo se van a descomponer por medio de las bacterias y tendremos una fuente de contaminación en la propia máquina. En el caso de las batidoras, también tenemos que limpiar con cuidado varillas, hélices y demás. Cuando pasamos a la limpieza de los utensilios, tenemos que tener en cuenta que vamos a empezar siempre por los más sucios. Usaremos detergente con ayuda del agua caliente para eliminar la suciedad. Y por último los vamos a aclarar y a escurrir. También los podemos secar con papel. En el caso de que usemos el lavavajillas para limpiarlos, pues tendremos que tener en cuenta que hay que retirar los restos sólidos previamente,
para que no dificulten la limpieza en el lavavajillas. No vamos a sobrecargarlo, puesto que si ponemos demasiada vajilla o demasiados utensilios, cubiertos, pues tal vez no consigamos una limpieza óptima y tendremos que vigilar que se llegue a esos 80 grados para asegurar la desinfección. Por último, en cuanto a este apartado, veremos que también debemos gestionar correctamente los residuos dentro del establecimiento. Todos los restos los vamos a acumular en contenedores o bien en un lugar específico para residuos. En el caso de la basura de los restos orgánicos, los vamos a almacenar normalmente en cubos estancos, que se accionan gracias a un pedal y en los que habrá siempre una bolsa para evitar derrames. Esos cubos de la basura son una fuente de gérmenes, por tanto debemos mantenerlos alejados de las zonas de manipulación. Preferentemente los vamos a colocar en un cuarto de basuras, de tener ese espacio en las instalaciones. Y tendremos que preocuparnos de separar los residuos según el tipo, los plásticos, cartones, vidrios, etc. También deberíamos eliminarlos a diario, puesto que si los acumulamos de una jornada para otra, los restos orgánicos se pueden pudrir. Y por otro lado, los restos de embalajes y envoltorios, pues también puede que traigan puestas de plagas y que durante el tiempo que los tengamos almacenados, pues éstas aprovechen para invadir nuestras instalaciones. Si generamos un pequeño volumen de residuos, si es una empresa más pequeña, podremos utilizar los contenedores urbanos de residuos. Como sabéis, los cristales al contenedor verde, los envases, tanto de plástico como de metal, al contenedor amarillo, los papeles y cartones al contenedor azul, los restos orgánicos al contenedor marrón y el resto al contenedor gris. Por ejemplo, un papel impregnado con restos de comida, una servilleta, lo vamos a tirar en ese contenedor. Cuando generamos un mayor volumen de residuos, en el caso de grandes restaurantes o industrias alimentarias, no pueden verterlos en estos contenedores, puesto que los llenarían enseguida. Por tanto, han de contratar un servicio de un gestor de residuos autorizado. Por ejemplo, si un restaurante genera gran cantidad de residuos de aceite, de fritura, tendrá que contratar a ese servicio para que lo recoja y se lo lleve para hacer una correcta gestión. Por último, vamos a hablar sobre la vigilancia y el control de plagas. Bien, ¿qué consideramos plagas? A ver, pues a los insectos y roedores. A los insectos voladores, como las moscas, reptantes como las hormigas, o aquí las cucarachas, y también tenemos por aquí un ejemplo de un roedor. Son vectores de patógenos, por tanto, debemos vigilarlos y controlarlos. Y además también pueden degradar o dañar los alimentos almacenados. Por ejemplo, una mordedura de un roedor en un saco de un envase. También tenemos que tomar medidas para la desinsectación y la derratización. Medidas preventivas para evitar que lleguen y, en caso de ser necesario, aplicar tratamientos, habitualmente químicos, para eliminarlos.